Pues buenas noches, queridos hermanos. Siempre les damos las gracias a ustedes que nos acompañan, que hacen su tiempo. Gracias que el Señor ha puesto en sus corazones el hambre de su palabra. Y en esta noche tenemos ya, este es el último tema de esta serie de cómo crecer espiritualmente. No saben cómo me da de nostalgia terminar este tema porque pues fueron temas que estudié, cuando llegué a la iglesia en el año 87. Y pues no todos los estudié en el mismo orden y el mismo contenido. Por supuesto que las cosas han cambiado, pero fueron temas que me ayudaron a saber que podemos tener una relación de amor con el Señor. Hermanos, el Señor no solo nos salvó para que no nos vayamos al infierno, sí nos salvó por eso. Y no solo nos salvó para que se vaya a la presencia del pecado. Entre otras cosas, hermanos, el Señor también nos salvó para que como cristianos tengamos una relación de amor con el Señor Jesús y que podamos crecer espiritualmente y al fin de cuentas que podamos casarnos con Él. Esa es el llamado más grande que el Señor le hace a la humanidad. Así es que en esta noche vamos a completar esta serie. Yo los invito a orar, que le demos gracias al Señor por su palabra, por su misericordia. Hermanos, si sabemos algo es por la misericordia de Dios. Si tenemos algo es porque Dios ha sido bueno con nosotros y ha sido bueno en gran manera. Así es que toda la gloria y la honra es para el Señor. Así es que los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche, Padre, venimos a tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús. Y Señor, venimos a darte gracias. Gracias, Señor, por lo que tú eres, por quien tú eres para nosotros, Señor. Y gracias por habernos atraído a tu Hijo Jesucristo, quien nos dio la salvación, porque así dice tu palabra, que tú nos atraes a tu Hijo Jesús. Y Señor, gracias porque con ojos de amor nos viste y nos acercaste, Señor, a pesar de nuestra necedad, a pesar de nuestra carnalidad, Señor, nada de eso te importó y nos acercaste a tu Hijo Jesús para que Él pudiera salvarnos. Y Señor Jesús, gracias porque la salvación a ti te costó tu vida, te costó tu sangre, te costó todo, Señor. Y si tú lo diste todo por nosotros, hoy nosotros también queremos darlo todo por ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por guiarnos, gracias por mostrarnos el camino. Gracias, Señor, porque tú eres el camino, la verdad, eres la vida. Señor, eres la meta espiritual y eres el camino por el cual andamos. Señor, te damos gracias en esta noche por tanta bendición que nos da, Señor, porque tú eres bueno y eres bueno en gran manera. Gracias, Señor Jesús, porque has abierto nuestros ojos y hemos podido ver y gustar que tú eres bueno, Señor. Y hemos podido caminar contigo en medio del valle de sombra de muerte, Señor. Gracias, Señor, porque nunca nos has abandonado. Gracias porque siempre has estado con nosotros. Y tal vez alguno de nosotros ni conocimos a nuestros padres o no vivimos con ellos. Pero gracias, Señor, porque tu palabra dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, con todo Jehová te recogerá. Así es que, Señor, gracias, porque tú has sido un buen Padre para nosotros. Y hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con la luz, que enciendas el candelero en nuestra vida, Señor, que podamos ver cuál es el siguiente paso que debemos dar en nuestra vida natural, emocional y espiritual, Señor. Padre, te pedimos que nos bendigas con tu sabiduría de lo alto, Señor. Bendícenos con tu sabiduría, el entendimiento, el conocimiento y la prudencia de tu palabra. Sé propicio a nosotros en esta noche, Señor. Te amamos, te necesitamos. Venimos como pobres, como menesterosos, necesitados de ti, extendiendo nuestra mano, Señor, y esperando que hagas un milagro. Señor, oramos por la porción que tienes para nosotros en esta noche. Danos, aunque sea una migaja, Señor, porque ciertamente que no merecemos el pan, pero Señor, una sola migaja tuya es suficiente para cambiarnos. Una sola migaja tuya es suficiente para transformarnos. Hoy venimos como la mujer sirofenicia a decirte, cierto, Señor, que somos perrillos, Señor, pero aún de la mesa de los amos comen los perrillos las migajas que se caen. Señor, déjanos caer una sola migaja que pueda transformar nuestra vida, Señor, que nos pueda preparar para el encuentro contigo, que podamos estar listos para el día en glorioso en el que tú vengas, Señor, por tu iglesia y que nosotros podamos partir contigo.
Ayúdanos a estar listos, a estar preparados, Señor, estar en el lugar correcto que tú quieres que estemos, Señor. Bendito seas por siempre, Jesús. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Sé con nosotros en esta noche. Bendice a los hermanos que ya se añadieron, los que se añadirán y aún a las personas que lo van a ver por internet. A cada quien danos nuestra porción, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Una cosita más. Una pruebita. Muy bien. Pues buenas noches, nuevamente bienvenidos, queridos hermanos. Les decía que estamos terminando este tema precioso, cómo crecer espiritualmente. La noche de hoy tenemos la lección número 13, que es la soberanía de Cristo. Siempre les menciono que fue tomado del material, un material que preparó el pastor Carlos Estal con su hermano, el hermano Ismar Estal. Estos, como a manera de anuncio, son dos comunidades que tenemos en WhatsApp, hermanos, para las personas que lo están viendo por internet, los hermanos que ya están añadidos ya lo saben. Si desean participar de los estudios bíblicos por Zoom, en la comunidad de WhatsApp enviamos todo el material que se comparte con ustedes para que no tengan que tomar tantas notas y les pueden servir para repasarlo. Así es que si desean ser parte de esta comunidad de los estudios bíblicos, la número 1, solo tienen que escanear este código, el código QR que aparece ahí. Y el segundo código es para pertenecer a la comunidad de los libros de la doctora Hicks. Tenemos el permiso para compartirlos. Yo se los comparto de lunes a viernes en formato texto con algunas imágenes. Precisamente el tema de estos días es cómo crecer espiritualmente y sé que ha sido de mucha bendición para ustedes porque lo ha sido para mí también. Este ha sido el contenido general de todo este estudio bíblico, hermanos. Empezamos estudiando la provisión de Dios para el crecimiento espiritual, ¿lo recuerdan? Después estudiamos el orden de Dios para el crecimiento espiritual visto en la parábola del sembrador. También estudiamos el deseo de Dios es que su creación crezca y estudiamos cómo crecer espiritualmente, estudiando las experiencias espirituales en el patrón del tabernáculo de Moisés. Y este tema 4 fue el que se subdividió en 7 temas, hermanos. Ya estudiamos el tema de la salvación, por si lo están viendo por primera vez en YouTube, existe una playlist donde abarca todo esto. El segundo tema fue el bautismo en el Espíritu Santo. El tercer tema fue el bautismo en agua, pero en el nombre del Señor Jesús. Es importante que lo sepan. Estudiamos el tema de la oración y estudiamos el tema del estudio de la palabra de Dios, que ahí aprendimos a usar la concordancia de Strong, tanto en papel como de manera digital. La semana pasada estudiamos con la ayuda de Dios cómo poner por obra la palabra. Y hermanos amados, hoy nos corresponde estudiar la soberanía de Cristo. La próxima semana vamos a hacer una pausa. Generalmente cuando terminamos un tema un poco largo, hago una pausita para que se pongan al día si les faltó alguna enseñanza, alguna lección. Dentro de 15, si Dios lo permite, hermanos amados, vamos a retomar el estudio bíblico con el tema El tesoro de la oración, basado en el libro del pastor Carlos Estal. Vamos a poder estudiar el libro, hermanos, acerca de la oración. Ese es un tema importantísimo, hermanos. Así es que acompáñenos dentro de 15 días. La noche de hoy, que es la soberanía de Cristo, les explico cuál es el contenido de la enseñanza de hoy. Vamos a estudiar, hermanos, qué significa eso de la unión matrimonial con el Señor Jesús, porque tal vez hay personas que no sabían que uno está llamado como cristiano a crecer espiritualmente para llegar a ser la esposa de Jesucristo. Les decía al principio, algunas personas piensan o no saben que hay algo más que nuestro crecimiento espiritual. Muchos consideran que fueron salvos solo para que no se vayan al infierno. Y si esa fuera la única razón, hermano, sería más que suficiente para nosotros, una gran bendición. Pero el Señor nos salvó no solo para que no nos vayamos al infierno, no solo para liberarnos de la presencia del pecado en nuestro corazón, sino para que tengamos una relación de amor con Él. Nos salvó para que lo conozcamos, para que tengamos conocimiento de Él a través de la oración, el estudio de la palabra y que así
crezcamos en esa relación y que un día, Dios mediante, podamos llegar a ser su esposa. El segundo tema que estudiaremos hoy es qué es eso de la voluntad de Dios relacionado con la obediencia a su palabra. Punto 3, para ser la esposa del Señor Jesús debemos obedecer. Punto 4, la bendición de la obediencia a la palabra de Dios. Vamos a ver cuál es la bendición que hay. Punto siguiente, el resultado de la desobediencia. Así como hay una bendición por obedecer, hermanos, también hay un resultado de la desobediencia. Perdón, hermanos, que ando un poquito con gripe. Siguiente punto, el Espíritu Santo es quien nos guía a hacer la voluntad de Dios. Esto es importantísimo, hermanos, que le demos espacio al Espíritu Santo en nuestra vida para que nos ayude a serle fiel al Señor haciendo su voluntad. Penúltimo punto, las escrituras que nos confirman que el Señor Jesús gobierna sobre todo. Jesús es la cabeza de todas las cosas, lo vamos a ver en detalle. Y por último, vamos a ver qué personajes bíblicos, bueno, no todos, sino algunos personajes bíblicos que obedecieron a Dios. Así es que este es un repasito, hermanos. Las 7 experiencias que estamos terminando de estudiar esta noche, cada experiencia sale de los 7 muebles que estaban en el tabernáculo de Moisés. Siempre les explicamos, hermanos, que el tabernáculo de Moisés es como una tienda de campaña que se tenía que armar en el desierto porque ahí era donde descendía la presencia del Señor para tener comunión con su pueblo. Era como el templo, si le podemos llamar así. Se le llama el tabernáculo de Moisés porque Dios le dio a Moisés las instrucciones de cómo lo tenía que armar en el desierto. En la figura de la derecha es la posición de los 7 muebles, hermanos, y están puestos en forma de cruz, y es lo que representa la estatura del varón perfecto. Eso lo estudiamos en la primera enseñanza. Si usted no lo sabe, puede regresar. Hoy no lo indicamos para poder avanzar. Estos 7 muebles representan 7 experiencias. En el primer mueble, hermanos, estaba la sangre, que representa la salvación. Estaba el fuego, que representa el bautismo en el Espíritu Santo. En el segundo mueble estaba el elemento, que es el agua, que representa el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús. Ya en el lugar santo está el altar del incienso, que representa la oración. Eso es lo que Dios mediante vamos a estudiar en 15 días. También estaba el candelero, que representa el estudio de la palabra de Dios, pero la teoría. La semana pasada estudiamos la mesa de los panes de la proposición, que representa poner por obra la palabra, o sea, la experiencia. Y la noche de hoy estudiaremos 2 muebles juntos, y juntos representan la unión matrimonial con el Señor Jesucristo, o, dicho de otra forma, una dependencia total de Él. Ven qué cosa más hermosa, porque en este único mueble de aquí abajo habían 2 experiencias. Está la sangre y está el fuego. Pero en este mueble de arriba, este mueble, este mueble que estamos viendo aquí, habían 2 muebles y se hace una sola experiencia y se completan las 7. Miren qué perfecto es el Señor. Si nunca estudié el tabernáculo, para que sepa, Dios dio la descripción del tabernáculo de arriba hacia abajo. Empezó precisamente con los 2 muebles que vamos a estudiar hoy. Esos fueron los primeros 2 muebles que Dios dio y fue descendiendo. Eso lo que significa, hermanos, es que es Dios el que se acerca al hombre. Dios no le pide al hombre que ascienda hacia él. No, el Señor es el que desciende. Jesús es el que descendió del cielo. Así es que esta figura es importantísima estudiarla. A manera de introducción, yo quiero explicarles qué significa eso de unión matrimonial con el Señor Jesucristo. Número 1, hermanos, les voy a dar una explicación breve. Significa ser la esposa del Cordero, y ese, hermanos, es el llamado más alto que el ser humano puede tener. Hermanos, Dios nos creó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, y nos dio vida para que le conozcamos, nos dio vida para que caminemos con Él, nos dio vida para que nos relacionemos con el Señor Jesús, nos dio vida para que nuestra relación vaya siendo más estrecha cada vez más y más. Por eso, para los hermanos casados, el matrimonio solo es una figura natural de la relación que el Señor espera que tengamos con Él de manera espiritual.
Así es que, hermanos, eso de qué significa la unión matrimonial con el Señor Jesús, significa que Dios mediante podamos llegar a ser la esposa del Cordero, que podamos llegar a ser la esposa del Señor Jesucristo. Punto 2. La unión matrimonial con el Señor Jesús conlleva una sujeción total. Note, sujeción total y absoluta a su voluntad. Y solo se logra cuando crecemos espiritualmente teniendo una relación de amor con Jesús. De nuevo le repito, y el Señor nos salvó para que le conozcamos y nos relacionemos con Él, pero que esa relación cada vez vaya siendo más profunda, más íntima. Para los hermanos casados, de nuevo, la figura del matrimonio con la persona que estamos casados hoy, conocemos más a esa persona como cuando nos la presentaron la primera vez. La relación fue aumentando y nos fuimos conociendo más y más. Es lo mismo en el plano espiritual. Tenemos que conocer al Señor más y más. El día que fuimos salvos, que dijimos, Jesús, soy un pecador, ven a mi corazón. Hermanos amados, ese día es como cuando nos presentaron al Señor Jesús, pero ahí no le conocíamos. Empezamos a conocerle poco a poco y a diario, si oramos, a diario, si estudiamos su palabra, esa relación va aumentando, se va volviendo más íntima. En esta misma diapositiva al lado derecho quiero que vean lo que les anoté aquí, porque hay sinónimos. A la unión matrimonial con el Señor Jesucristo también se le llama, hermanos, se le llama la soberanía de Cristo, se le llama ser la esposa del Cordero, se le llama entrar en el reino de los cielos, se le llama ser la nueva Jerusalén, porque la nueva Jerusalén no es una ciudad a la que nosotros vamos a ir. Si ustedes leen bien en Apocalipsis, dice, y vi descender del cielo a la esposa del Cordero, a la nueva Jerusalén. O sea que nosotros vamos a ser como una ciudad. Y hermanos, no es difícil de entenderlo. Si el Señor Jesús ha venido a vivir a nosotros, es como que una persona vive en una ciudad, entonces nos vamos a convertir en una ciudad espiritual, en una ciudad celestial a la cual el Señor va a venir a morar eternamente. Por eso, a la unión matrimonial también se le llama ser. No es estar, no es vivir que yo como esposa del Cordero vaya a vivir en la Nueva Jerusalén. No, yo voy a ser, se los anoté aquí, yo voy a ser la Nueva Jerusalén. ¿Qué significa ser la esposa del Cordero? Llegar al lugar santísimo. ¿Qué significa ser la esposa del Cordero? Es hacer la voluntad de Dios, obediencia a la palabra de Dios y por último, sujetarse a la cabeza. Y la cabeza es Jesucristo, que estemos sujetos totalmente. Y eso lo vamos a ver en este estudio Dios mediante. Déjenme mover una pantallita que tengo por acá. Listo. Hermanos, les dije que la unión matrimonial estaba representada por dos muebles, el mueble número 6 y el mueble número 7. El mueble número, lo voy a poner en el mismo orden, el mueble número 6, hermanos, ay, perdón, algo hice ahí, ahí está. El mueble número 6, queridos hermanos, es el que se llama el arca del testimonio. Hay otra arca, por si no lo sabían, hermanos. Yo lo sé porque me lo enseñaron. Hay otra arca que se llama el arca del pacto y no son la misma arca. El arca del testimonio era la que estaba en el tabernáculo de Moisés y tenía una cubierta. El arca del pacto no tenía cubierta, hermanos. Era de madera de acacia y no tenía una cubierta. En esta arca del testimonio es donde pusieron las tablas rotas, las primeras tablas que Moisés rompió. Aquí, pues ya lo estudiamos, estaban las tablas rotas, la vara de Aarón que reverdeció y una urna con maná. Pero en el arca del pacto solo estaban las tablas de la ley, las segundas, las que no estaban rotas. Eso se lo digo para que tengamos, aunque a veces en la traducción de la Biblia, si ustedes lo notan, la usan indistintamente. Lo más seguro es que los traductores al español no tenían este conocimiento. Como le digo, yo lo sé porque me lo explicaron. Hay material de la doctora Hicks donde explica eso y si tengo memoria, se los enviaré por WhatsApp donde está la diferencia de las dos arcas, porque yo hice un estudio de eso y les voy a mandar un resumen. Así es que el mueble número 6, hermanos, es el arca del testimonio y el número 7 es lo que se llama el propiciatorio.
propiciatorio. O también se llama el asiento de la misericordia. Y esta cubierta estaba encima del arca del testimonio. El arca del testimonio, hermanos, era de madera de acacia forrada con oro. Y el propiciatorio no tenía nada de madera, era todo de oro puro. Les puse los numeritos ahí porque creo que es más fácil que uno lo pueda entender de esa manera. Yo me tardé, cuando estudié con el pastor Carlos en el año 87, me costó saber cuál era el mueble número 7. Y eso que él dibuja muy bien, pero yo no lo lograba. Así es que yo por eso le hago flechitas y numeritos. Entonces, miren qué cosa más hermosa, hermanos, porque les puse también la estrella de David. Miren que la estrella de David es esta, que está formada por dos triángulos. Y si ustedes lo notan, yo les puse una figura que la busqué especialmente porque los dos triángulos no están uno sobre el otro, tenían que estar entrelazados. Y en esta figura, si ustedes lo notan, está entrelazado. Por eso no les puse cualquier estrella de David, les puse una donde esté entrelazada. Y le agregué algo porque no la encontré así. Quiero que sepan que originalmente la estrella de David en el centro tenía una cruz. En el centro tenía una cruz. Pastor Carlos ha enseñado que los judíos, cuando el Señor Jesús murió en una cruz, le quitaron a la estrella de David la cruz que tenía en el centro para que no relacionaran a Jesucristo con la estrella de David. Pero originalmente, por eso si ustedes ven, el logotipo de nuestra iglesia tiene la estrella de David, que en hebreo sería el Maguen David, el escudo de David, y en el centro tiene una cruz. Yo se las puse exactamente como debe ser. Y les anoté aquí los números, como ya se los había puesto también aquí, con flechitas. Miren qué cosa más hermosa, hermanos, porque la estrella, perdón, el triángulo que apunta hacia arriba es el mueble número 7. Se lo voy a poner aquí para no macharles a la derecha. Y el mueble que está por debajo del propiciatorio es el mueble número 6. La, es- la, perdón que digo la estrella, no, el triángulo que apunta hacia arriba, ese es el número 7. Y ese triángulo representa al Señor Jesús, porque el número 7 es un número perfecto y el Señor Jesús es un ser perfecto. Entonces el número 7 representa al Señor Jesús. El triángulo hacia abajo representa al hombre y ese sería el número 6. Y miren qué cosa más interesante. En los números, el número 6 representa al hombre, porque el hombre fue creado en el sexto día. Así es que ustedes ven, hermanos, que ahí hay una fusión entre el número 7 que es Jesús, y el número 6 que es el ser humano, que es el hombre, el cristiano, obviamente. No es cualquier ser humano, porque tiene que ser un cristiano que creció en la estatura del Señor Jesucristo. ¿Ven qué significa la unión matrimonial con el Señor Jesús? Ahí estaba tipificado. En la estrella de David, los dos triángulos tenían que estar entrelazados, porque eso lo que significa es tener una relación. No es un triángulo sobre el otro, no, están entrelazados. ¿Ven qué perfecto es el Señor, que el triángulo hacia arriba representa a Jesús y el triángulo hacia abajo representa al hombre? El 7 es el número perfecto y el 6 representa al hombre porque el hombre fue creado en el sexto día. Así es que a eso es a lo que se refiere. Por eso, hermanos amados, aquí vemos nosotros, les borro todo para no confundir. Aquí, queridos hermanos, vemos nosotros la unión matrimonial. Por eso es hasta arriba, en el lugar santísimo que se encuentra, porque tenemos que ir creciendo, ascendiendo, ascendiendo en nuestras experiencias espirituales hasta que podamos llegar a ser uno solo con el Señor Jesucristo. Espero haberme dado a entender. Ese patrón de ser la esposa del Cordero o ser la Nueva Jerusalén, todo lo que ya vimos, hermanos, lo ven a lo largo de toda la Biblia, porque en Éxodo encuentran ustedes que hay atrio, lugar santo y lugar santísimo. En Apocalipsis 21 habla que hay nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. En Marcos 4:20, cuando habla de la parábola del sembrador, dice que en unos dio el fruto al 30 por uno, al 60 por uno y al 100 por uno.
En 1 Juan 2:13 dice, os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros jóvenes, o os escribo a vosotros padres. Eso tiene que ver con la madurez. Un joven obviamente es más maduro que un hijito y un padre obviamente es más maduro que un joven. Eso habla de crecer en madurez. En el Cantar de los Cantares dice que las doncellas son sin número. Dice que hay reinas y concubinas 50 y 80, pero una es la paloma mía. ¿Se dan cuenta el el nivel de relación que debemos ir teniendo? En Primera de Corintios dice que cuando sea la resurrección de los muertos, algunos cristianos vamos a resucitar con la luz de las estrellas, otros con la luz de la luna y otros con la luz del sol. ¿De qué depende la intensidad de la luz? Depende de la cercanía que hoy tengamos con el Señor Jesucristo, que es el sol de justicia. Y de nuevo en Apocalipsis se menciona que hay ropas simples, ropas dobles y el lino fino. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así es que, hermanos, vemos que la figura de ser el esposo del Cordero está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. No es algo que apareció en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento también. Hay muchísimas figuras en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se me olvidó decirles, pero se los menciono ahora. Está el desierto, no, dije mal, perdón, no. Está Egipto, desierto y está Canaán. Y ellos tenían que salir de Egipto y llegar a Canaán, ¿se dan cuenta? Porque ellos todavía estaban del lado de Egipto cuando recibieron la sangre, la recibieron estando en Egipto. ¿Se recuerdan cuando pusieron la sangre en los dos postes y en el dintel de la puerta? Estaban en Egipto. Cuando ellos pasaron, perdón, y la columna les empezó a guiar estando todavía en Egipto, porque la columna les guió hasta el mar. Y cuando cruzaron el mar, entraron al desierto. Pero esas tres experiencias, sangre, salvación, fuego, bautismo en el Espíritu Santo y agua, bautismo en el Espíritu, bautismo en agua en el nombre de Jesús, todo eso lo recibieron ellos en Egipto también. Así es que podemos ver, hermanos, a lo largo de toda la Biblia, que está el patrón de tres: Egipto, desierto y Canaán, acto, lugar santo y lugar santísimo. Esto es solo a manera de repaso. La voluntad de Dios, hermanos, porque dijimos que ser la esposa del Cordero es hacer la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios es la obediencia. Quiero que por favor lean conmigo Mateo 21, 28 al 31, que dice: pero ¿qué os parece? Eso lo dice el Señor Jesús. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, note, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Este es el primero. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, este es el segundo hijo, y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, señor, voy. ¿Y qué dice? Y no fue. Noten, uno primero dijo, no quiero, dijo, pero después fue. El segundo dijo, sí, señor, pero después no fue. Noten esto. Entonces pregunta el Señor en el versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. Hermanos, se dan cuenta que la voluntad de Dios es nuestra obediencia, pero nosotros no obedecemos con nuestra boca. Nosotros debemos obedecer con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestro accionar es que obedecemos al Señor. Les borro aquí. El primero dice, arrepentido fue. Allí hizo la voluntad de Dios cuando fue. El segundo dijo, sí, Señor, y no fue. No hizo nada. Hermanos, la voluntad de Dios son acciones, no son pensamientos. Ah, yo soy obediente al Señor en mi mente, hermano. Sí, hermano, yo soy obediente porque le digo al Señor sí a todo lo que Él me pidas. No, no, no. Somos obedientes cuando actuamos, cuando hacemos lo que el Señor nos pide, entonces estamos siendo obedientes a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, esto es que los pone por obra.
Que los guarda no es que los guarde y se olvida de ellos, los guarda en un baúl, los guarda en un cajón y, bueno, no, 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 ahí que se empolven, no. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que los pone por obra. Miren que noten bien, ese es el que me ama. Hermanos, ustedes y yo podemos ir a la iglesia, pero si no oramos, no leemos la Biblia y no practicamos sus mandamientos, no amamos al Señor. Vamos a la iglesia y qué bueno, pero no estamos nosotros terminando de hacer lo que falta, que es ser obediente a la palabra del Señor. Podemos asistir a la iglesia, podemos ver todas las prédicas, podemos estar, pero si no hacemos los mandamientos, son los mandamientos, no es cualquier cosa. Hermanos, aquí claramente dice, el que tiene mis mandamientos. Hermanos, los mandamientos de Dios están en la Biblia están los mandamientos de Dios. Entonces nosotros debemos leerlos, pero debemos orar para pedirle al Señor que nos dé la fuerza, que el Espíritu Santo nos ayude a experimentarlos, a ponerlos por obra. Eso es ser obedientes. Así es que de nuevo en el Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Que cumplamos con la palabra del Señor. Eso es todo lo que debemos hacer. Para ser la esposa del Señor Jesús, hermanos, debemos obedecer así como el Señor Jesús obedeció. Él, hermanos, ejemplo nos dio. Por favor, vean Juan 4:14, perdón, Juan 4:34, dije mal, 4:34. Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ven que dijo mi comida. Hermanos, poner por obra la palabra de Dios nos alimenta, nos sustenta. De nuevo me los traigo aquí. Por eso aquí está la mesa de los panes de la proposición. Miren, los panes, que significa la palabra puesta por obra, la experiencia. Los panes significan eso, entonces tenemos que obedecer. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Hermanos amados, ni ustedes ni yo hemos venido a este mundo para hacer nuestra voluntad. Hemos venido para hacer la voluntad de Dios, para agradarlo a Él. Ustedes y yo podemos tener planes preciosos, sueños grandiosos, pero no venimos para hacer nuestros sueños. Estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Hermanos lindos, el Señor nos creó y nos formó del polvo de la tierra. Así es que Él es el que nos dio el sentido de vida. Ustedes y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. No es lo que yo quiero, no es lo que ustedes quieren, es lo que el Señor Jesús quiere para nosotros. Y Él siempre quiere cosas buenas, lo vamos a ver al final. Él nos ama. Él busca siempre lo mejor para nosotros. Por eso dice, no porque no busco mi voluntad. Noten, sino la voluntad del que me envió, por si no quedó claro, la del Padre. El Señor vino a cumplir con la voluntad de su Padre y nosotros debemos cumplir también con la voluntad del Padre. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo. De nuevo dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Hermanos amados, el Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si ustedes y yo nos queremos casar con Él, tenemos que ser iguales de obedientes, obedientes a la palabra del Señor. Vean conmigo lo que dice Josué 22:5. Eso es Antiguo Testamento, por eso les digo, no piensen que todo esto está solo en el Nuevo, no, está en el Antiguo. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir. Por si no sabíamos, ¿qué es eso de guardar la palabra? Es cumplir. Dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley. Note, el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová. ¿Ven que si cumplimos con los mandamientos estamos amando al Señor? Podemos llorar, hermanos, podemos cantar y es necesario cantar, es necesario llorar, es necesario danzar, alabar al Señor.
pero eso no nos hace ser amadores de Cristo. Si amamos a Cristo, debemos cumplir con su palabra, porque ¿cuánta gente puede llegar a la iglesia y cantar y saltar y tal vez andan en adulterio? ¿Cuánta gente puede brincar y orar y llorar? No de arrepentimiento, sino llorar porque se siente emocionado y está consumiendo pornografía. ¿Se dan cuenta? No estamos siendo obedientes a la palabra del Señor. Lo que nos da la categoría es el esposo del Cordero es si somos obedientes a su palabra. Todo lo demás es necesario hacerlo. Asistir a la iglesia es buenísimo, hermanos. Orar ni se diga, leer la palabra, pero por sobre todas las cosas cumplir con sus mandamientos. Hay gente que me ha contado que antes leía la Biblia, antes de ser cristiano leía la Biblia para contradecirla. Leía la Biblia para ver si encontraba errores. ¿Ven? Están leyendo la Biblia, pero no con la intención de ponerla por obra. Entonces no es la acción de leer la Biblia que es importante. No estoy diciendo que no lo hagamos, por favor. Espero darme a entender. No, estoy diciendo, sí debemos leer la Biblia, porque ¿cómo voy a cumplir con algo que no sé? Debo leerla por lo menos. Pero lo que le quiero decir es que solo leerla no es suficiente. Es necesario poner por obra la palabra de Dios. Así es que el leo de corrido dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Jehová, perdón, y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Hermanos, es obediencia a lo que el Señor está pidiendo. Quiero que vean esto hermosísimo, hermanos. Esta es la bendición, hermanos, de poner por obra la palabra de Dios. Yo sé que usted ya conoce este pasaje, lo vamos a leer. Mateo 7, 7, 24, 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras, pero no solo me oye, note, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mire lo que dice. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El que las oye y las pone por obra, construyó sobre la roca. El que las oye y no las pone por obra, construyó sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. El pastor Carlos lo ha explicado y por eso me tomé el trabajo de encontrarles esta figurita para edificarlo bien. Generalmente nosotros encontramos esta figurita donde vemos que aquí está la superficie, aquí hay una roca y todo esto es arena. Pero el hombre sensato construyó su casa sobre la roca y el otro la construyó sobre la arena. Pero el pastor Carlos ha explicado que no. O sea, por lógica, si sobre la superficie estuviera la roca, los dos hubieran construido sobre la roca. Pero no, esta figura es más exacta. Dice los dos cimientos, pero no sé si notan. Aquí está el primer hombre y aquí está el segundo hombre. El primer hombre está cavando y está ahondando. Eso es trabajo. Aquí es donde encuentra las rocas. Miren, aquí es donde están las rocas. Pero él está cavando, él está ahondando. No es que vio la roca sobre la arena y ahí decidió construir en una montaña. No, no. Los dos están en la misma superficie. Solo que el dirigente empezó a cavar, a cavar, a cavar, a cavar, hasta que encontró la roca y ahí puso sus cimientos. Hermanos amados, no necesitamos ser constructores, pero creo que todos sabemos cómo se hacen las casas, cómo se hacen los edificios. Tienen que cavar para poner los cimientos. No precisamente en la construcción tienen que encontrar una roca, no precisamente, pero sí tienen que cavar. Ustedes ven las zanjas son profundas porque ahí ponen estructuras donde no hay rocas, entonces tienen que poner estructuras, fundición de hierro con cemento para que pueda soportar la casa. No, si la casa la construyeran solo sobre la superficie, cualquier viento la bota, el río se la lleva. Tienen que cavar y tienen que ahondar para poner cimientos.
Eso es lo mismo, solo que en esta época que el Señor está hablando no existía el hierro de esta forma ni las estructuras. Entonces tenía que cavar y ahondar hasta llegar a la roca y allí poner los cimientos. Entonces de nuevo vayamos al versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Prudente. Y dice, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. No así el que construyó sobre la arena. Así es que, hermanos, ven la bendición de obedecer la palabra del Señor. Obedecer lleva trabajo, por supuesto. Eso es como estar cavando, estar ahondando. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, vamos a tener esta bendición, que no nos vamos a caer, aunque vengan, hermanos, no importa que vengan la lluvia, los ríos, que soplen los vientos, vamos a permanecer firmes y estables en el Señor Jesucristo. Perdón. El resultado de la desobediencia a la palabra del Señor. Lean conmigo, por favor, Proverbios 1:20-33. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Claman claman en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Noten desde ya que dice, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Versículo 24. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Eso es desobediencia. Miren, ni siquiera quisieron oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. El Señor extendió su mano y no hubo reciprocidad, no hubo quien atendiese a la mano del Señor. 25. Sino que desechasteis todo consejo mío. No escuchaste mi voz, leíste la Biblia y te entró por un oído y te salió por el otro. No la leíste con el interés de vivirla, no la leíste con el interés de practicarla. Ahí dice, sino que desechasteis todo mi consejo y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Eso es sembrar y cosechar. Sembramos desobediencia y cosechamos lo que acabamos de leer en el versículo 26. 27. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda mi reprensión. Eso es desobediencia. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hermanos, si somos desobedientes, vamos a cosechar todo esto que acabamos de leer. Ven, por un lado está la bendición de la obediencia y aquí está el resultado de la desobediencia. Hermanos, no es difícil que pongamos la palabra del Señor por obra si tenemos el deseo, porque no tenemos la capacidad, nadie tiene la capacidad de cumplir con la palabra de Dios. Pero si tenemos el deseo, el Señor nos dejó a nosotros a un consolador, que es el Espíritu Santo, quien nos guía para hacer la voluntad de Dios. Lean por favor Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo si queremos cumplir con los mandamientos. Hechos 16:6-10 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Ven que estaban siendo, los apóstoles están siendo guiados por el Espíritu Santo? Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo le dijo, no, no pueden hablar
la palabra en Asia. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el Evangelio. Ven, ellos lo que querían era ir a Asia. Y el Espíritu Santo les dijo que no. Después dice, cuando llegaron a Misa, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo nos va a guiar a la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos va a capacitar. La Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Hermanos, ser testigo significa ser un mártir, una persona que da su vida por poner por obra la palabra de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil? Por un lado sí, porque tenemos carne y mucha carne, pero por el otro lado tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, es nuestro consejero, es nuestro consolador. Por eso nos dio el Señor al Espíritu Santo. Se llama, yo les he explicado, hermanos, se llama Espíritu Santo, no porque el Señor Jesús no sea santo, no porque el Padre no sea santo. Se llama Espíritu Santo porque es el Espíritu que nos ayuda a santificarnos para que tengamos una vida santa para el Señor. Así es que ven, hermanos, no es difícil practicar la voluntad de Dios si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Quiero con estas escrituras que nos confirman que el Señor Jesús gobierna sobre todo. Hermanos, el Señor reina y gobierna sobre todo y todos. Para que vean ustedes la voluntad de Dios, Él gobierna, Él no ha perdido el control. Si algo desagradable le está pasando a usted en su vida, si usted tiene un problema ahora, un problema familiar, tiene un problema de trabajo, tiene un problema del tipo que sea, está pasando por algún quebranto de salud, está pasando por alguna escasez, lo que sea, Dios gobierna sobre eso que está usted viviendo el día de hoy. Dios gobierna sobre todas las cosas. Dios está sentado en su trono. Yo le digo a las personas, tal vez lo digo de chiste, pero hermanos, mientras los planetas no se choquen entre ellos, usted siga confiando en Dios porque Dios sigue estando en control. Cuando usted mire que los planetas empiezan a estrellarse unos contra otros, entonces preocúpese que Dios perdió el control. Pero el Señor sigue gobernando sobre todas las cosas. Y vamos a ver estos versículos bíblicos que nos lo confirman. Miren, hermanos, el Señor gobierna sobre todas las cosas. Efesios 1, 17, 23, para que usted tenga confianza en la buena voluntad de Dios. Dice en el 17, perdón, hermanos. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuán la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esto es como introducción. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hermanos, el Señor Jesús está en todo lugar porque Él es omnipresente, pero la presencia manifiesta del Señor Jesús está en el cielo, a la diestra, a la derecha de su Padre. El Señor Jesús está sentado a la derecha de su Padre. Su presencia manifiesta. Él está en todo lugar porque Él es omnipresente. Hago la aclaración. Entonces Él está por sobre la tierra, hermanos. Él está en el trono, sentado en el trono junto a su Padre. No olvidemos eso, versículo 21. Dice, el Señor está sentado a su diestra en los lugares celestiales y sigue en el 21, sobre todo principado. Está sentado y está sobre todo principado, sobre toda autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, una enfermedad tiene nombre, un problema tiene nombre,
pero el nombre del Señor Jesús está sobre todo nombre de escasez, sobre todo nombre de pobreza, sobre todo nombre de tristeza, sobre todo nombre de angustia. Todas las cosas tienen nombre, pero el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Dice sobre todo principado, toda autoridad, todo poder y señorío. No hay nada que el Señor Jesús no pueda gobernar, porque Él está sentado en su trono sobre todas estas cosas. Esto es lo más lindo, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, todas esas cosas son parte de la cabeza para la iglesia. Eso está en la cabeza que es el Señor Jesucristo. Así es que si hoy usted tiene un quebranto de salud, no pregunte por qué, pregunte para qué estoy sufriendo esto. Señor, ¿cuál es la lección que yo tengo? Si hoy usted está en medio de una escasez, dígale, Señor, ¿para qué? ¿Qué debo aprender yo? ¿Cuál es la lección que tienes para mí? Que yo pueda decir como Pablo, he aprendido a vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en la escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Jesús da todas las cosas, las da por cabeza a la iglesia, dice, de nuevo en el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Por supuesto, si Él está en los cielos, en el trono, a la par de su Padre, todo está por debajo de Él. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si eso ha venido por voluntad de Dios, ha venido con un buen propósito de parte del Señor. Dice en el 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, aquí está la iglesia. Esto es la iglesia. Y las cosas están bajo los pies del Señor. Y todo eso es por cabeza nuestra. Así es que todo ha venido de acuerdo a la voluntad del Señor a nuestra vida. Confiemos en Dios. Dios no solo es omnipotente, Él es omnisciente y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabe lo que más nos conviene en esta vida, hermanos. Así es que veamos que Jesús gobierna sobre todas las cosas. Hermanos amados, esta es una promesa preciosa que debemos atesorar y creer en nuestro corazón. Todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas. Romanos 8:28. Perdón, hermanos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ese es el requisito, no se le olvide. No es para todas no es para todo, perdón, no es para todas las personas. Es para los que aman a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios. Ahora, ¿cómo dijimos que le amamos? ¿Por ir a la iglesia? No. ¿Por cantar? No. ¿Por llorar? Tampoco. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que se esfuerzan por poner por obra la palabra de Dios, hermanos, a los que aman a Dios, dice, no es a todos los cristianos, no es a todos, solo a los que se están esforzando por cumplir con los mandamientos del Señor, porque ya vimos que la manera de demostrarle nuestro amor al Señor es porque estamos cumpliendo con sus mandamientos. Así es que de nuevo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas es un absoluto, las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, nuestro trabajo es esforzarnos por amar a Dios. Debemos amar a Dios cumpliendo con sus mandamientos. Entonces confiamos que todas las cosas nos ayudan para bien. Les anoté aquí que dice la capacidad de ver lo bueno en todo es la capacidad de ver a Dios en todo. Hermanos, veamos a Dios en todo, veamos a Dios en todo. Como le digo, hoy tuve un accidente, Dios tiene que estar en este accidente. Hoy sufrí un asalto, yo tengo que ver a Jesús en medio de este asalto. Algo bueno tiene que tener el Señor para mi vida, porque aquí dice todas las cosas ayudan a bien, a los que aman. Es que yo no estoy seguro si estoy amando a Dios, entonces asegúrese y procure cumplir con los mandamientos del Señor. Dios tiene control de todo. Proverbios 3 del 5 al 8, lean conmigo, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate es confía. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nótelo. Reconócelo en todos tus caminos. Reconócelo es mira en todos tus caminos, míralo en todos tus caminos, reconócelo. Como le dije, hoy sufrí algún agravio, Dios debe tener algo para mí, este es parte de su camino. Hoy sufrí una burla,
Esto es parte del camino. Tengo que reconocer al Señor. Hoy sufrí un rechazo, una traición, una humillación. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué? Porque cuando yo estuve tentado, perdón, cuando yo estuve tentado a enojarme por esta humillación, pero reconozco, no, esto viene de la mano de Dios y viene con un buen propósito. El Señor enderezó mi camino, porque yo ya reconocí que todo viene en la mano de Dios, lo reconocí en mis caminos. Hoy alguien me hizo enojar y yo tendría deseo de venganza, pero reconozco y le digo, Señor, gracias que me permitiste ver que todavía hay enojo en mi corazón. Gracias, Señor, y te pido perdón. Se me fue el deseo de venganza, porque ya reconocí al Señor que Dios lo permitió para que me alumbrara el corazón y salieran mis tinieblas. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Entonces el Señor enderezará esas malas intenciones, Él enderezará tus veredas, dice, no el camino, esa cosita mala que pensaba hacer, esa cosita mala que estaba considerando, ya no la tengo, porque reconocí que Dios es la cabeza de todas las cosas. Algo bueno debe haber en este camino. Aunque el camino sea escabroso, algo bueno debe haber en este camino. 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio, es que yo sé por qué me hizo esto esta persona. No, ¿qué dice la Biblia? Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Si la persona me dio un golpe, esa persona solo es el garrote, es el palo en la mano de Dios, pero fue Dios el que lo movió a hacérmelo para ver qué era lo que iba a salir de mi corazón. Y 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Así es que, hermanos, Dios tiene control de todos nuestros caminos, debemos reconocer al Señor en todo lo que nos pasa, tenemos que reconocer que ahí está la mano de Dios. Hermanos amados, dice todo, déjenme mover una pantallita que me quedó por acá, dice, todo lo que nos sucede sale de la boca de Dios. Mire, es una orden, todo lo que nos sucede. Lea por favor Mateo 4:4 conmigo que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lea conmigo lo que dice Lamentaciones 3:37-39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hermanos, esto que me pasó, este accidente, sí se le salió de las manos a Dios. Lamentaciones 3:37 dice, no, Dios lo mandó. No, él lo permitió. No, no dice permitió. No, lo mandó, dice, lo mandó. Ahí es que si lo permitió es, ups, se me escapó. Bueno, sirve para algo bueno. Se me escapó. No, no se me escapó. Eso fue intencional. ¿Recuerdan cuando el diablo atacó a Job? No es, ups, se me escapó el diablo. No. Dios habló con el diablo y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y el diablo, porque tú lo cuidas. Y ahí empezó la conversación. El diablo ni lo tenía en la mente. Fue Dios el que tocó el tema. Así es que, hermanos, no es que, ups, Dios lo permitió, ups, se le escapó. No. Aquí claramente dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo lo que me pasa en la vida, agradable o desagradable, Dios lo mandó. Dios lo mandó, dice aquí. Versículo 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Se da cuenta? Lo malo y lo bueno. No, solo lo bueno puede salir de la boca de Dios. Sale lo malo y lo bueno. Y dice lo malo porque es malo a nuestros ojos, aunque en las manos de Dios sigue siendo bueno, muy bueno. Pero ven que dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, de la boca. Entonces, hermanos, leímos en Mateo 4:4 que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Hermanos, todo lo que sale de la boca de Dios, sea bueno o sea malo a nuestros ojos, es un alimento para nosotros, porque salió de la boca de Dios. Y en Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, si salió de la boca es para alimentarnos. Si lo malo salió de la boca es para alimentarnos, es para que crezcamos espiritualmente. Es nuestro alimento si aprendemos a confiar en el Señor y a reconocerlo en todos nuestros caminos. Versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado.
Pero ven, con este versículo les compró, hermanos, todo sale de la boca de Dios, lo que me gusta y lo que no me gusta, lo agradable y lo desagradable, la exaltación y la humillación, todo sale de la boca de Dios y todo es mi alimento, porque lo leímos en Mateo 4:4. Perdón. Esto es importante que lo veamos. El Señor Jesucristo es la cabeza de todo varón. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Pero estamos hablando de Jesús y dice que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Sí? Aquí está la mano del Señor y aquí está el hombre y aquí está la mujer. Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Quiere decir que todo lo que nos pasa, hermanos, es porque es la voluntad de Dios. No se le escapó, no es algo que el Señor perdió el control. Lo hizo con la intención de que eso viniera a nuestra vida para bendición. Cristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia. Aquí vimos que es la cabeza de todo varón. No, ahora vemos que es la cabeza de la iglesia. Efesios 5:23 dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. Paréntesis. Eso nos encanta a los esposos, a los hermanos, a los varones. Somos la cabeza de la casa, la cabeza de nuestra esposa. Déjeme decirle algo. Claramente dice que el marido es la cabeza de la mujer. Perdón. Este es un paréntesis, hermanos. Esto sería parte de un seminario matrimonial. Pero si el hombre es la cabeza de la mujer, por favor, díganme ustedes, hermanos varones, ¿qué hay en nuestra cabecita? Está el sentido del gusto para hablar, el sentido del olfato para oler, el sentido de la vista para ver, el sentido del oído para escuchar y el sentido del tacto que está en todo el cuerpo y está en la cara también. Se dan cuenta que somos la cabeza, pero ahí están los 5 sentidos. Miren qué lindo, porque a veces pensamos que somos la cabeza para mandar, para dirigir, para gobernar. Y tiene sus acepciones. Pero también tenemos los 5 sentidos para ver a nuestra esposa, para hablarle bien a nuestra esposa, para prestarle oídos, para tener el tacto, el contacto. Se dan cuenta que en la cabeza están los 5 sentidos para nuestra esposa, porque aquí dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. En la cabeza están los 5 sentidos para la mujer, para la esposa. Preste la atención a su esposa. Que no haya nadie más que pueda halagarla que no sea usted, esposo. Porque aquí dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. Cerramos el paréntesis. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual la iglesia es su cuerpo y Él es su Salvador. Hermanos, aquí está. Cristo es la cabeza porque la iglesia es su cuerpo. Entonces, hermanos, la cabeza es la que da las directrices, la cabeza es la que manda. Al cuerpo solo le compete sujetarse a lo que el Señor Jesús diga es sí, Señor, pero sí, Señor, con la intención de obedecer, no como el hombre que vimos en el pasaje anterior. No, vamos a decir sí y vamos a cumplir. Hermanos, Jesucristo es la cabeza de todo principado y potestad. Todo principado y potestad, hermanos. Lean conmigo, por favor, Colosenses 2 del 9 al 10. Porque en Él, en el Señor Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso quiere decir que en Él está Dios el Padre, está el Espíritu Santo y está obviamente el Señor Jesús. En Él habita corporalmente toda la plenitud. La plenitud es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Les borro aquí para no confundir. Y vean lo que dice. 10. Y vosotros estáis completos en Él, o sea, nosotros, la iglesia. Y vosotros estáis completos en Él, el Señor Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, el diablo, si nos quiere atacar, lo puede hacer toda vez que el Señor Jesús le dé permiso. El diablo no nos puede atacar porque él quiera, porque él tenga la iniciativa. Si el diablo nos ataca es porque Dios le da permiso, porque Jesús es la cabeza de todo principado, de toda potestad, en los cielos, debajo de la tierra,
en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor Jesús es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y Él manda sobre todo principado y potestad. Así es que nosotros, hermanos, confiemos en la buena voluntad de Dios y seamos obedientes. Toda la creación se sujeta al Señor Jesucristo. Entonces nosotros deberíamos de sujetarnos también. A nosotros nos dio el libre albedrío para que nos sujetemos voluntariamente. No nos hizo robots porque eso no funcionaría, hermano. Si nos meten un programa, yo te amo, Jesús, te amo, te amo. No, eso no. Tiene que ser algo voluntario, eso tiene que ser por gratitud, eso tiene que ser porque tenemos una relación de amor con Él. Así es que de nuevo le repito, hermanos, Jesús es la cabeza de todo principado y potestad. No tengamos ningún temor. Estamos en las manos correctas, en las manos del Señor Jesús. Dice que Jesús es la cabeza del ángulo. Primera de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, los que creéis, ustedes y yo, Él es, hablando de Jesús, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Hermanos, esta es la cabeza del ángulo. Esta es la piedra, miren, la que sostiene todo. Sin esa piedra, todo se destruiría. Y el Señor Jesús ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esa es la piedra principal. Sin esa piedra no habría ningún, aquí dice del ángulo, no habría ningún arco, no habría ningún ángulo. Eso se caería. Necesita esa piedra, es la principal. Y Él es la cabeza, eso se le llama cabeza. Es la que sostiene todo. Hermanos, nuestra vida está sostenida por el Señor Jesús. Ya le dije, el Señor sustenta los planetas con el poder de su palabra. Si los planetas no se han chocado, despreocúpese, el Señor lo sigue sustentando a usted y a mí también, porque Dios es la cabeza del ángulo, Él sostiene todo, Él sustenta todas las cosas con el poder de su nombre. Quiero que veamos ahora, hermanos, para finalizar, personajes bíblicos que obedecieron a Dios. No son todos, solo son algunos ejemplos. El primero, hermanos, es Abraham. Lea conmigo Hebreos 11:8, que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir a un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, Abraham no pidió, ¿me podrías dar la dirección exacta de dónde vamos a estar? ¿Me podrías mandar la ubicación por Waze para que pueda ver en el Google Maps? No, hermanos. A Abraham le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela. Sí, señor. A una tierra que yo te mostraré. No es esta es la tierra. No, no. Que yo te la mostraré. Tú solo sal, tú solo confía. Por eso a él se le llama el padre de la fe, porque no le dieron mayores explicaciones ni las pidió, solo fue obediente. A él le dijeron, ve y fue, haz e hizo. De nuevo dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. No necesitó que le dieran muchas explicaciones. Pero nosotros al Señor le pedimos, no, Señor, pero ¿me podría decir cuánto voy a tener de salario para hacer ese trabajo? No, y además voy a tener prestaciones, porque yo quisiera saber, yo quisiera, confíe en la voz de Dios. Hablando de Abraham, Génesis 26:5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Ven? Abraham oyó para obedecer, no solo oyó por oír, no, oyó y obedeció. Él fue obediente a la palabra del Señor. El rey David, aunque falló y pecó, porque no hay nadie perfecto, solo el Señor Jesús, pero lean lo que dice el Salmo 48, perdón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Mire, obedecerte, Señor, dice, me ha agradado. Me agrada obedecerte. Lo que tú me pidas, yo lo voy a hacer con gusto. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En mi corazón está tu palabra. Yo la he guardado, la he atesorado porque la pongo por obra, yo la vivo. Hermano, cierto que él falló y pecó, pero cuando el profeta llegó y le señaló el pecado, no culpó a nadie como Adán o como Eva. No, dijo, yo pequé y se arrepintió del pecado. Cumplió con la palabra del Señor, porque 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Siguió cumpliendo con la palabra del Señor. Tercer personaje, hermanos, el apóstol Pablo. El día de su conversión, vean lo que dice Hechos 9 del 4 al 6. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres? Señor, si sabía quién era. Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Vean lo que dice en el 6. Pablo, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No dijo, Señor, ¿qué quieres que yo piense? ¿Qué quieres que yo diga? No, no, no. ¿Qué quieres que yo haga? Es que la voluntad de Dios se hace, hermanos, no se piensa, no se dice, no, se hace. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Alguien más que fue obediente y ustedes ya saben cuán obediente fue Pablo. Y por último, y no por eso menos importante, nuestro amado el Señor Jesús. Lucas 22, 41, 42. Ustedes saben que él estaba en Getsemaní orando y no estaba orando porque no quería ir a la cruz, estaba orando porque ahí se estaba muriendo y si se hubiera muerto en el Getsemaní no hubiera podido llegar a la cruz y no nos hubiera podido salvar. Él no se estaba echando para atrás, él no tenía temor a la muerte. Al contrario, dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre, y cuando uno suda sangre, suda por todo el cuerpo. Y cuando uno suda sangre por todo el cuerpo, se está desangrando, y si se desangra, se muere. El Señor Jesús físicamente se estaba muriendo en Getsemaní, y si hubiera muerto ahí, no hubiera podido llegar a la cruz donde nos podía redimir. Así es que Él está luchando para poder llegar. Cuando el Señor le dice a su Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, es porque habían dos copas. Está la copa del Getsemaní y la segunda copa es la copa del Calvario. Él estaba rechazando la del Getsemaní. Ay, perdón, algo pasó ahí. Ay, perdón, voy para allá. Déjeme ir, perdón. Él estaba rechazando la del Getsemaní porque la que quería era la del Calvario. Leamos entonces. En el versículo 41 dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, la del Getsemaní. En otras palabras, le dijo, Señor, sálvame, no me dejes morir aquí. Yo quiero llegar a la cruz para salvar a la humanidad. Si aquí me muero, no puedo salvar a nadie. Déjame llegar a la cruz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero Padre, si tú cambiaste de opinión y ya no quieres que yo salve a la humanidad, bendito sea tu santo nombre. Yo no estoy enamorado de mi ministerio, estoy enamorado de tu voluntad. Te amo, Jesús. Ven qué hermoso, hermanos. De nuevo dice, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque él quería llegar a la cruz para salvarnos, le dijo, Señor, estoy enamorado de tu voluntad. Y si tú cambiaste, bendito sea tu santo nombre. Te amo, Jesús. Tú cambiaste y tú sabrás por qué cambiaste, Señor. No me tienes que dar explicación a mí. Yo soy yo soy tu hijo y estoy para servirte. Hermanos, esa debería ser nuestra oración siempre. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así es que ahí donde están, hermanos, hemos terminado con este precioso tema. Los invito a orar juntos y a darle gracias a Dios y que nos ayude a hacer su voluntad, a llegar al reino de los cielos, a ser la esposa del Cordero, a ser la nueva Jerusalén. Oremos, hermanos. Padre nuestro, una vez más te damos gracias. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Y Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida y por crecer en nosotros. Gracias porque podemos tener una relación de amor contigo, Señor. Señor Jesús, gracias porque en tu palabra están escondidos todos los tesoros que hoy nos has revelado. En este tiempo hemos aprendido a crecer espiritualmente, Señor. Gracias, Jesús, por todo lo que has hecho y sigues haciendo por nosotros, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer.
Espíritu Santo, condúcenos a toda verdad. Ayúdanos a ser obedientes a la palabra del Señor, a cumplir con todos los mandamientos, los estatutos, los preceptos. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos un camino hermoso en el cual podemos andar. Y Señor, te reconocemos en todos nuestros caminos, te reconocemos en todo lo que hacemos. Sabemos que todo ha venido de tu mano y todo viene de tu mano. Sea bueno, sea malo, sea agradable o desagradable, todo viene de tu mano. Todo viene de tu mano. Todo lo que viene de tu mano es bueno, es para nuestro bien. Y ese bien es para nuestro crecimiento espiritual. Te amamos y te bendecimos y te glorificamos. Y te entregamos nuestra vida, Señor. Haz de nosotros lo que tú quieras. Tú eres el amo y nosotros somos tus siervos. Tú eres el alfarero y nosotros somos el barro, Señor. Haznos de nuevo como tú quieras, Señor. Padre, nos entregamos a ti en esta noche y nos entregamos a ti para cumplir con tus mandamientos. Señor, hoy te decimos, no se haga mi voluntad sino la tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre eterno. Amén.